La pobreza en América Latina. En Latinoamérica vemos un progreso importante, si bien la velocidad no es la misma que en China y en otros países del sudeste asiático. Veamos primero la definición de pobreza más extrema, la de aquellas personas que no alcanzan a solventar ni siquiera su alimentación. El límite que usamos es de 1,9 dólares internacionales de 2011 por día y por personas, para abreviar dolarinte. Límite que coincide con los límites nacionales de pobreza de los países más pobres. En 1994 el problema en América Latina era menor que en China en todos los casos. Pero el progreso, si bien importante, no ha sido tan radical como el ocurrido en China. Ampliemos la gráfica para ver el área inferior. Destaca primero el caso de Honduras, país donde desde el 2009 la pobreza extrema ha aumentado. En un video de esta serie sobre Honduras ahondaremos en las complejidades de este caso. Muy similar, si bien menos grave, es el caso de Guatemala. Y está claro, Haití, el país más pobre del continente, que muestra el límite superior. China superó este límite rápidamente en el año 2002-2003. En Nicaragua y Panamá vemos progresos importantes y estables. En Nicaragua el progreso es notable antes del 2004 y en Panamá en la primera década de este siglo. Ambos países alcanzan niveles de pobreza extrema muy bajos. Miremos ahora los casos más inestables. En general se pueden ver progresos, pero las crisis económicas golpean duramente a los países. Bolivia y Ecuador sufrieron crisis similares en 2000-2001. En ambos países un 10% de la población aproximadamente cayó en situación de pobreza extrema. La recuperación en ambos casos fue rápida y exitosa. Similar situación ocurrió en Argentina y Paraguay 2001-2002, con recuperaciones también exitosas y rápidas. El Salvador y República Dominicana han sufrido crisis en periodos distintos, pero igual se han recuperado. Dos fenómenos sorprenden al observar los países afectados por fuertes crisis. El primero, que la recuperación es relativamente fácil. Los niveles alcanzados no son diferentes de los de Panamá o, como veremos, de los otros latinoamericanos de desarrollo más estable. Lo segundo, que parece haber una fuerza externa que impulsa la pobreza extrema por debajo del 5%. La tecnología, el mercado mundial, el agotamiento de la pobreza extrema en el mundo. Pero todo esto si el manejo económico es razonable. El caso de Venezuela es el elefante en la habitación. No hay datos desde el 2008 y el país se encuentra en crisis desde el 2013. Tenemos los datos de la crisis 2001-2003, que fue mucho más suave que la actual crisis. Tenemos los datos de migrantes y su desnutrición, la falta de salubridad básica, la carencia absoluta de medios de subsistencia. Con estos razonamientos, el desempeño actual del país tiene que ser peor que el del 2003, así que podría estar al mismo nivel de Haití. Para el resto de países, la pobreza ha disminuido de manera rápida y continua. Graficamos aquí dos ampliaciones adicionales de la parte baja, hasta 20% y hasta 5%, donde graficamos algunos países desarrollados. Un caso extraordinario en términos de pobreza extrema es el de México. Luego de un impresionante mejoramiento entre 1996 y 2004, su nivel actual de pobreza extrema se encuentra a menos de un punto porcentual del de Estados Unidos. Esta situación explicaría una migración nula hacia Estados Unidos en los últimos años, o incluso en reversa. Se explica de paso la situación migratoria de Guatemala y de Honduras. Con diversos ritmos de progreso a causa de crisis también diversas, aparecen Colombia, Perú y Brasil. En todos estos casos la pobreza extrema ya está por debajo del 5%. Esto es, 1 de cada 20 habitantes o menos. El nivel contrasta con el nivel inicial, donde 1 de cada 5, 1 de cada 6 habitantes sufría de pobreza extrema. Finalmente, en lo bajo de la tabla, tenemos a los países que en este momento se pueden comparar con los países desarrollados en términos de pobreza extrema. Chile, Costa Rica, algún ejemplo caribeño, Jamaica en este caso, que con datos muy viejos, y Uruguay, que desde el principio ha superado los niveles de pobreza de Grecia, España o Estados Unidos. Desde 2013, Chile y Costa Rica también están superando la situación de pobreza de los Estados Unidos. Uruguay se puede comparar solo con un país con un sólido estado de bienestar, como Francia, donde esta medición de pobreza extrema es nula. Ahora miremos rápidamente el indicador de pobreza de 3,2 dolarintes. Esto es el límite de pobreza usual en países de ingreso medio-bajo. El orden no cambia sustancialmente, pero los niveles sí.
Partimos de niveles en que la mitad o un tercio de la población era pobre bajo esta definición. Los países que han sufrido crisis notables logran eliminar la pobreza a este nivel para al menos el 90% de su población. A este nivel, las crisis que mostramos llevaron a la pobreza al menos a un 15% de la población en cada caso y para cada país. Ecuador en el 2001, Venezuela en el 2003, Argentina en el 2002. Sorprende de nuevo observar que las crisis económicas no parecen haber tenido un impacto duradero en la disminución de la pobreza. Ojalá que ese sea el caso de Venezuela hoy, cuya crisis por su profundidad podría estar destruyendo el tejido económico que hace posible una rápida recuperación. Analicemos ahora el nivel de 5,5 dolarintes. Este límite debe permitir cubrir el conjunto de las necesidades básicas y es por ello similar al de la pobreza multidimensional, siempre que los precios no estén muy desviados de los internacionales. En este caso, los progresos se ven más difíciles. El nivel de partida es mayor y los progresos, el problema es más difícil de resolver. Lo cual no es una mala noticia. Una disminución más rápida de la pobreza extrema indica un mejoramiento en la distribución del ingreso. Los países que han sufrido crisis logran todos poner este indicador por debajo del 30%, la mayoría alrededor del 20%, lo cual visto al contrario es una muy buena noticia. El 80% de la población salió de pobre. En el caso de Argentina, más del 90%, si bien hasta antes de la actual crisis. Y Argentina es un caso muy inestable. La crisis anterior hizo que una cuarta parte de su población no pudiera sufragar alguna necesidad básica. El indicador parte de un nivel mejor en esta oportunidad y ojalá que la crisis no sea tan drástica. Antes de la crisis, Venezuela no mostraba mejores radicales en este indicador de pobreza. La última medición mostraba un nivel de pobreza de 34% de la población que carecía o bien de alimentación o de servicios de salud o de educación básica. En la crisis de 2001-2003, la pobreza multidimensional superó el 60%. Así que si hay que apostar para un nivel de pobreza actual para Venezuela bajo una crisis mucho más grave que la de principios de siglo, un nivel haitiano de 80% o más para este indicador sería lo razonable. Los países centroamericanos no muestran un panorama tan positivo como los demás latinoamericanos. Guatemala ha retrocedido. Y ahora hay más personas que no tienen capacidad para cubrir sus necesidades básicas. Honduras está en una situación similar, con la mayoría de su población en situación de pobreza bajo esta definición. Haití y tal vez Cuba, de la cual no hay datos, deben completar este grupo. Según lo dicho recién, Venezuela entraría también a este grupo. Nicaragua, El Salvador y República Dominicana muestran caídas de la pobreza estables, si bien el resultado queda entre 20 y 30% de la población en pobreza. Panamá tiene un progreso importante en este siglo. Para el resto de países, el indicador de pobreza, que mide la capacidad de satisfacer el conjunto de las necesidades básicas, se sitúa al finalizar el periodo analizado entre 20 y 30% para Colombia, México, Brasil y Perú. México tuvo un progreso rápido entre 1995 y 2005 y luego un estancamiento hasta 2015. Brasil se estanca en los últimos años. Perú progresa velozmente entre 2006 y 2015. Y luego hay un relativo agotamiento de este progreso. Colombia progresa establemente durante las últimas 2 décadas, luego de superar la crisis de fin de siglo. En todos los casos se logró reducir la pobreza de un 55 a un 25% de la población aproximadamente. Este progreso constituye un logro notable, histórico. Los países que logran bajar de este nivel son Costa Rica, Chile y Uruguay. Argentina antes de la crisis actual también había puesto este indicador por debajo del 10%. Estos países podemos compararlos con países desarrollados. Estados Unidos, un país en plena expansión económica desde hace ya más de una década, está siendo alcanzado por Uruguay, país que ya supera los indicadores de España. Un país en fuerte crisis como Grecia tiene indicadores similares a el nivel chileno. Costa Rica, el otro latinoamericano que compite en grandes ligas, tiene todavía una cierta distancia para ganar. Incluso en esta medición, el Estado francés se muestra difícil de alcanzar. Uruguay o Chile pueden acercarse y superar el nivel estadounidense. Pero superar el nivel francés o en general el nivel de países con un Estado fuerte y una política asistencialista requiere de instrumentos específicos. En el siguiente video, el último de esta serie, hablaremos de los negacionistas quienes objetan la disminución o eliminación de la pobreza en el mundo y sacaremos algunas conclusiones.